acá para nuestros hermanos que nos ven luego por YouTube. Bien, estamos discutiendo y dejando muy en claro el concepto fundamental del Nuevo Testamento. Ese ha sido el tema de las últimas semanas, ¿ok? Porque muchos hermanos de otras líneas de pensamiento e interpretación han venido asumiendo que el Nuevo Testamento tiene que ver con la abolición o la derogación de todo el Pentateuco, cuando el mismo libro, la misma carta a los Hebreos nos está dejando en claro que este concepto se está refiriendo puntualmente al cambio de sacerdocio. Se está dejando una transición del sacerdocio levítico al sacerdocio según Yehoshua HaMashiach, ¿ok? Eso es a lo que se refiere el nuevo pacto. No se le llama pacto y no está bien, insisto, no está bien llamarle Brit Hadashah, porque eso se difundió mucho en muchos movimientos mesiánicos y no mesiánicos. Entonces, de Mateo a Apocalipsis le llaman Brit Hadashah a los textos del Evangelio. Ustedes se han dado cuenta que yo nunca aquí he usado la expresión vamos a leer la Brit Hadashah. Eso no es correcto. ¿Me explico? Desde el punto de vista semántico, sintáctico, simbólico, semiótico, no se puede decir. Siempre he dicho el Evangelio, el texto del Evangelio, o el Evangelio tal o la carta tal. Ya hemos dejado muy en claro eso, no se dice Brit Hadashah. Eso yo lo he explicado ya muchas veces. Entonces, el concepto de Brit Hadashah se refiere eminentemente a la transición, repito, del sistema de sacerdocio levítico al sacerdocio según Yehoshua HaMashiach. ¿Ok? Eso es fundamental. Entonces, de los elementos contenidos en esta innovación del pacto o esta evolución o transición, habíamos visto tres aspectos fundamentales. Primero, que tenía que ver con la purificación de la conciencia con respecto al pecado, ¿sí o no? Es decir, que ya el pecado no te gobierna más. Segundo, la implantación de la Torá dentro de los intestinos y el corazón, como dice literalmente. Y en tercer lugar, es efectivamente la reconciliación y el derramamiento de Ruach HaKodesh, que implica el perdón definitivo de los pecados. Que eso no lo podía lograr el sacerdocio levítico, porque continuamente tenías que estar ofreciendo sacrificios por los pecados cada vez, cada año, y no podías hacer perfectos. Y hemos hablado que la perfección aquí consiste en eso, en tener una conciencia limpia del pecado. ¿Ok? Bien, entonces en la clase anterior estábamos hablando acerca de los bienes venideros, de cómo Yehoshua viene a ser ministro de los bienes venideros, y justamente estábamos viendo que simbólicamente se había rociado sangre sobre los rollos de la Torá y sobre las tablas y todo esto, porque la sangre era símbolo de un habilitante para poder ingresar al lugar santísimo, porque habíamos hablado también de la transición del lugar santo y el lugar santísimo, que era símbolo de este mundo y del mundo venidero. ¿Okay? Entonces fíjense ustedes que aquí lo dice, vamos al verso 17. Miren, el versículo 19, estamos en 9:19 de la carta de los Hebreos, dice: porque habiendo leído Moshe todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomando sangre de los becerros y los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, orégano, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Hashem les ha ordenado. Y además de esto roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es que purificado. Habíamos explicado el término purificado, es decir, tahor, y tahor significa apto para el culto. Así que es que en español suena muy extraño. A ti no se te ocurre en castellano pensar que algo es purificado con sangre. Al contrario, tú te llevas la impresión de que es manchado, ¿sí o no? Y aquí se va a ocurrir que con sangre se va a purificar algo. Es que ni simbólicamente queda bien, se oye muy extraño. Claro, porque es que el concepto de purificar en hebreo tiene que ver con hacerse apto para el culto. Básicamente, eso es el concepto del tahor. Por eso no se puede traducir tan fácilmente.
Entonces está diciendo, gracias a que esto fue rociado con sangre, quedó habilitado, es decir, que la sangre o el sacrificio más allá, porque ese es otro aspecto que yo mencioné antes. A veces se habla que la sangre de Cristo, a ver, sangre significa sacrificio, porque la sangre es puesta por un animal inocente, que no tiene culpa, ¿de acuerdo? Que no tiene culpa. Entonces, detrás de la expresión sangre, entiéndase homicidio, entiéndase en este caso sacrificio. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la sangre, es decir, el sacrificio, la muerte de un inocente, es lo que hay que ver, ¿ok? Vamos a anotarlo acá el concepto para que nos quede la imagen. Cuando usted lea la palabra sangre en estos contextos, sangre lo que contiene detrás es muerte de un inocente. Eso es lo que hay que entender bajo la expresión sangre, no el líquido, no el fluido rojo, porque ya lo he explicado antes acá que el fluido rojo como tal significa es pecado, pero estamos hablando aquí es de una simbología. ¿Qué simboliza la sangre o la presencia de sangre? La muerte de un inocente. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Al versículo siguiente dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, y aquí habíamos quedado, las figuras, es decir, la chocorito, la cuchara, el cuchillo, el tenedor, todo lo que era del templo, fue necesario que eso, que era figura de cosas celestiales, fuesen declaradas aptas con estas cosas, es decir, con sangre, con derramamiento. Empero, las mismas cosas celestiales, con mejores que, mira aquí dice sacrificio, ¿sí ves? Que el punto no es la sangre, el punto es, en el 23, con mejores sacrificios. Entonces habíamos hablado de promesas mejoradas, un pacto mejorado y un sacrificio mejorado. Todo es mejorado, no porque sea como diferente y opuesto, que el problema a veces cuando leemos mejor es porque si fuera opuesto a aquello. No, esto es mejor, por lo tanto desecho aquello. No, aquí el concepto es de una mejora, de un escalamiento de un producto, lo has innovado y lo lanzas, innovado, con una innovación, ¿ok? Bien, entonces estamos hablando que sangre de sacrificio, dice, porque no entró Yehoshua o Mashiach en el santuario hecho de mano, ¿cierto? Figura del verdadero, sino que en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Elohim. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ¿qué? Ajena. ¿Sí ves? Con homicidio o con muerte de un inocente que no es él, sino con qué? De otra manera fuera necesario que hubiese padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos. Es decir, cuando Dios consideró que estaban dadas y llenas las circunstancias, ¿ya? Porque acuérdense que Dios nos ha dejado entender que más que tiempo hablemos de circunstancias. Como cuando dijo, por ejemplo, deja crecer el trigo y la cizaña. Él no le puso fecha para arrancar la cizaña. La fecha se la daba ¿qué? Un hecho. Un hecho que dependía de un crecimiento del trigo. Él no dijo, dentro de 3 días quiten la cizaña, dijo, dejen que crezcan juntos. Y cuando la cizaña, cuando el trigo ya dé su tiempo, él mismo da su tiempo para que lo cosechen, ese día arranca la cizaña. O sea que es un tiempo basado en eventos, basado en sucesos, no en fechas calendario. Entonces aquí cuando dice en la consumación de los siglos, dígame hermano. Me llama la atención que dice aquí, para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Como se está hablando de sufrimiento, entonces ¿en qué tiempo podríamos establecer la creación del mundo? Porque se supone que está muriendo por el perdón de pecado. Pero, o sea, tú tratas de averiguar que la fecha de la creación del mundo, algo así. O sea, si está hablando aquí de algún tiempo determinado de la historia. No, es que, exacto, es que insisto, no es por fecha, es por circunstancias. Es por circunstancias, es por suceso. En este caso, desde las alturas celestiales ya Dios estaba viendo que había llegado Roma, desde el año 63, a tierra de Israel,
Ya cuando llega a Roma, prácticamente se puede ver cumplido aquella profecía que estaba en Deuteronomio que decía: el Señor traerá contra ti una nación que vuele como el águila, nación cuya lengua no entiendas. Nunca a Israel lo había invadido un pueblo de esa magnitud que fuese de lengua extranjera. Todos eran semíticos. Babilonia, Asiria, los persas estaban en la misma sustancia lingüística, digámoslo así. Pero viene luego Alejandro, exacto, ahí voy. Viene entonces luego Alejandro Magno, pero Alejandro Magno no vino a acabar con Israel. Luego vino los Seleucidas, bueno, estos sí hicieron un daño. Pero la nación que se identificaba como el águila y cuyo símbolo era águila eran los romanos. Y fíjense ustedes que Roma, como yo le expliqué aquí en Apocalipsis, tampoco es que haya perseguido a Israel, pero sí fue el instrumento para destruir el templo. Fue un instrumento para destruir el templo. ¿Eso está en Deuteronomio qué? En Deuteronomio 29, por allá en las maldiciones, 28 y 29. Entonces, es en la consumación de los siglos. Acuérdense que, bueno, hay que aclarar aquí que siglo, la palabra griega que sale allí no es del periodo de 100 años, porque es que hasta eso. La palabra siglo en castellano significa periodo de 100 años, pero en griego sale la palabra eonos. Voy a buscarla aquí. Y ahora van a ver lo interesante de esto. Déjenme, voy a ir con calma, porque he estado hablando a veces que voy a ir como muy acelerado. Y voy a ir con calma. Vamos al 9:26. Miren, aquí sale la palabra eonos, efectivamente. Ya es predecible. ¿Qué pasa? La palabra griega 28:49 le encontré. La palabra griega eonos, ¿ok? Se escribe aion, sí, aionos, ¿verdad? Se sale aquí como aionon, está declinada. Vamos a ponerla declinada aquí. Eonon. Esta palabra traduce al hebreo olam. En la gran mayoría, no sé si está bien porque ahora corrigen todo, en la mayoría de los casos, en la Septuaginta, la palabra eón tradujo al hebreo olam. ¿Y qué fue lo que habíamos hablado en la clase anterior de la palabra olam? Tiempo escondido. Tiempo escondido, tiempo que solo Dios conoce, por hablar de tiempo. Tiempo ¿Okay? indefinido. Tiempo, no es que esté indefinido en sí mismo, porque entonces Dios no tendría un criterio para actuar, digámoslo así, sino que estamos hablando ahora de dos ideas. Es un tiempo escondido para nosotros, está conocido de Dios, y Dios lo tasa en razón de las circunstancias más que en razón de fechas. ¿Estamos claros en la lógica? Sí, de propósitos. Algo, es de propósitos y de que se maduren, y ante todo, en última instancia queda allí pendiente el tema del testimonio. ¿Ya? El tema del testimonio. Por ejemplo, si crecen las dos hierbas, solamente cuando florezcan es que vamos a tener testimonio de cuál es cuál. ¿Me explico? Mientras tanto tú las ves allí juntas. Ya. Es la circunstancia y el testimonio. Por eso Yehoshua dijo: por sus frutos los conoceréis. No es por el tiempo, no es por el tiempo que tenga en la comunidad. Puedes tener 20 años en la comunidad, pero no eres de los nuestros. ¿Me explico? Eso no es lo que te hace creyente. Es el fruto, es el testimonio. ¿Ya? Y hay que darle tiempo. Hay que darle las circunstancias, hay que esperar que crezca. Cada quien va creciendo un ritmo, pero son las circunstancias extremas a donde vas pasando la que va mostrando qué es lo que tienes. Ya, ese es el tiempo del Señor. Por eso dice: todo al fin y al cabo lo hará hermoso en su tiempo, en el de Él. Claro, en sus circunstancias Él irá mostrando quién es el de Él. Como Job, ¿verdad? Quítale lo que quiera y ponle más circunstancias difíciles, que Él es de los míos, ese no se va a torcer. Y cada cosa que haga es para testimonio, para testimonio, para testimonio. Hay personas a las que de repente Dios los pone allí como una ficha maestra para recordarle al diablo, ¿verdad?, que le puedes bombardear y tirar de lo que sea, que no se va a pelar. Ya. Así. Hay otros que no pasan por tanto trabajo, ni modo, que ya Dios mostrará cómo funciona eso después. Pero lo que es claro es que de Él no se tuerce, nosotros no somos los que retroceden, ¿cierto? Bien,
Entonces estamos hablando de un concepto hermosísimo porque en la llenura, ¿verdad? En la llenura, dice aquí en el texto griego, telía. Fíjense que esa palabra telía tiene mucha relación con lo que hablamos del capítulo 2 para que se consumase por completo. Entonces aquí estamos hablando en la llenura, llegado al final de los mundos, es decir, al contorno entre este mundo y el mundo venidero. Hagan de cuenta, lo voy a ilustrar de otra manera, lo que estoy diciendo. Hagan de cuenta que en la clase anterior estábamos hablando de las dos partes del tabernáculo, ¿verdad? La primera parte y la segunda parte. El Kodesh y el Kodesh HaKodashim, ¿verdad? Aquí estaba el arca con los querubín y acá estaba la menorá con la mesa, estaba el altar de oro, etc. Bien, a esta división, a esta cortina, es lo que se le está llamando aquí el fin de los mundos. ¿Ok? El fin de los mundos. O el confín, voy a colocar aquí, el confín de los mundos, suena más exacto. ¿Qué es el confín de los mundos? Hombre, la circunstancia precisa en la que se tenía que ya revelar toda la primera parte del tabernáculo, para que quedase abierto el camino hacia la segunda parte. Entonces, ¿qué implicaba eso? Allí es donde hay que integrar las profecías de Daniel, que aquí ya las explicamos efectivamente, que ya las 70 semanas se cumplieron. Busquen allí a todos los hermanos que vayan a ver el vídeo, vayan al canal y busquen un título que se llama Las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron. Y ahí se explica cómo todo eso que describió el profeta Daniel en el capítulo 29 ya ocurrió, ya sucedió. Y que vamos a ver que el Mashiach del que hablan ahí no es Yehoshua del que están hablando, sino que se obedece a todo lo que tiene que ver con el templo. Entonces llega la circunstancia ya dada en el que no podía ser más de allá, más de acá, era justo en ese tiempo, en esa circunstancia en la que tenía que venir Mashiach. Ya el templo, además, por ejemplo, el segundo templo ya se había quedado sin el arca, ya no tenía el fuego que venía del cielo, ya se había venido desmantelando poco a poco. Entonces, antes que desapareciese el testimonio del templo, tenía que venir Mashiach, como parte de toda esta declaración, esta organización. Y ahora van más de 1800 años sin templo, y hay algunos intentos de querer reconstruirlo ahora, pero bajo unos parámetros puramente humanos y sin ser representativo de toda la nación hebrea. ¿Okay? Bien, entonces estamos viendo que en el confín de los mundos, entiéndase, en el confín de los mundos, hermosa expresión, en el confín de los mundos, ¿verdad? Yehoshua una sola vez, para deshacer el pecado, presentó sacrificio de sí mismo. Fíjate qué espectacular esto. Presentó el sacrificio de sí mismo. Dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Yehoshua fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Baruch Hashem. Ahora sí, entonces, con ese repaso y comentario llegamos al capítulo 10. Antes de seguir, a ver, dígame. Solo por lingüística, cuando dice consumación de los siglos, ya lo expliqué. No, el confín de los mundos. De los mundos, ¿cierto? Claro. Es decir, la era... A ver, vamos a hacer la equivalencia. Esta expresión, el confín de los mundos, busquen allí en el mismo capítulo 9 cuál creen que es el término clave equivalente. A ver si estamos despiertos. ¿Cuál sería la expresión clave equivalente a la expresión el confín de los mundos? Ya en la clase anterior. Bueno, en el 26 yo tenía una pregunta y precisamente lo que decía el punto del hermano Carlos era que habla del principio del mundo.
¿A qué se estaría refiriendo ahí también como principio del mundo? O sea, desde que empezó. Desde la creación. Claro. Ya. Claro. Desde la creación. Lo que pasa es que yo expliqué aquí, y ustedes tienen que recordar que también lo expliqué, que el concepto de sacrificio por el pecado no se hizo evidente sino desde el sacerdocio levítico. Antes no se ofrecía sacrificios por el pecado. Antes solo había sacrificios en virtud del pacto. Siempre. Noé ofreció sacrificios, lo mismo Caín, lo mismo Abraham, Isaac, Jacob. Todos esos hicieron sacrificios fue en virtud del pacto, nunca del pecado. El único que medio se menciona y que no tiene datación es Job, ¿verdad? Que ofrecía sacrificio a Dios. Quizás habían pecado, pero no sabemos la ubicación del libro de Job en el tiempo como para decir, no, mira que este es antes de tal parte, ¿verdad? Hay algunos que dicen que Job es de la época de Abraham, otros que dicen de la época de Moisés, no sabemos. Pero este principio fundamental está patente en la Escritura. Nunca se ofreció sacrificio por el pecado antes que el sacerdocio levítico. Ya, ok. Ahora, retomando el punto, ¿cuál es la expresión equivalente a el confín de los mundos? Aquí en el capítulo 9 tiene un paralelismo. ¿Sí lo han encontrado? ¿Lo alcanzan a visualizar? ¿Les doy pista? Pista. En la clase anterior estábamos viendo una expresión que era el hasta el tiempo de ¿qué? De la reforma de las cosas. Es correcto. Eso es. Eso es el versículo 10. Hasta el tiempo, y habíamos hablado en griego de la corrección. Claro. ¿Te acuerdan? De la dioptoros. Habíamos hablado que era en griego la palabra que sale ahí. ¿Cierto? Entonces, el confín de los mundos es el tiempo de corregir las cosas. Pero hablamos, repito, esto de corregir es ponerla en su debido orden, en su ortodoxia, revertirla a su esquema original. Esto es lo que habla de corregir. No porque estuviese un defecto acá, porque normalmente lo que entendemos en castellano corregir es porque hay un error. Aquí no es que haya un error. Yo lo explicaba que el sacerdocio levítico fue una cláusula temporal en la que solo una tribu hacía culto ante Dios, y de esta única tribu solo un hombre una vez al año. O sea, mira el escalamiento. Hay que entender el esquema del sacerdocio levítico. Una tribu era la que servía a Dios. De esa tribu una familia, vamos a hacer el orden, porque era la familia de Aarón. De esa única familia un hombre, y de este hombre una vez al año era que entraba al lugar santísimo. Fíjate el escalamiento que esto tiene, como un fractal. Uno de uno, es decir, era muy reducido. Pero ¿cuál era el plan original de Dios? Ustedes serán una nación de sacerdotes y gente santa. Es decir, que en los planes originales de Dios, todos deberíamos poder entrar al lugar santísimo sin restricción. Pero el pecado del becerro, como lo hemos dicho ya muchas veces, produjo que solo la tribu de Leví se apartara, y que solo Dios llamase a la familia de Aarón de la tribu de Leví, y que solo Aarón y sus hijos una vez al año y no sin sangre entrasen al lugar santísimo. Entonces esto es una cláusula excepcional en el tiempo. Luego, cuando hablamos de corrección, no es porque esto fuese un defecto, fue una condición temporal, y ahora se está retomando el concepto original. Entonces, por eso no es tan exacta la palabra corrección, sino vuelta a la ortodoxia, vuelta a lo correcto o a lo normal, en este caso. ¿Ok? ¿Está clara la idea? Entonces, fíjate tú, el confín de los mundos, ¿qué es? El tiempo en el que las cosas volvieron a su idea original. ¡Qué espectáculo! El tiempo en que las cosas retomaron su curso original. Anótelo allí. O sea, sin sacerdocio levítico. Es correcto. El tiempo en que las cosas o circunstancias retomaron
retomaron su cauce original. Su diseño original. Su diseño Sí, original. porque habla de todo el templo era una figura. Una figura de lo que había había de venir, claro, exactamente. Entonces, llegado el tiempo en el que las cosas retornaron a su diseño original, para que eso se cumpliese, para que eso fuese una realidad, tenía que venir Mashiach y morir. Para eso tenía que venir. Entonces, el sacrificio de Mashiach, el que parte en dos. El anterior estado excepcional del moderno. Entonces de eso, de esta retoma del diseño original es que va a hablar el capítulo 10. ¿Ok? Vamos a analizar. Mira cómo empieza. Dice: porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Fíjate tú, ¿cierto? De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Fíjate tú, qué espectáculo, cómo engrana todo perfectamente, ¿no? Empero en estos sacrificios cada año se hace una memoria de los pecados. Es decir, te está recordando, eres pecador, todavía peca, y este año otra vez te vemos la cara por acá. Otro año nos vemos. El otro año. No, no voy a pecar este año, no. El otro año nos vemos, tranquilo. Dice: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Fíjate tú. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la reconciliación, y la reconciliación implicaba que el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, como dice Pablo, ¿verdad? ¿Dónde es que está eso? En Romanos, ¿verdad? Romano. Porque el pecado ya no se enseñoreará a vosotros, porque ya ustedes no son unos subordinados, ya no tienen mente de esclavo, ustedes ya no son siervos del pecado, ahora son siervos de la justicia. ¿Sí ves? Pero los sacrificios de los toros y los machos cabríos no tenían ese poder para transformar la conciencia. A lo sumo te da un poco de remordimiento y te temblaba el bolsillo, ¿no? Porque tenías que llevar con un toro o con un carnero, y eso te costaba plata. Pero debía ser muy chocante eso, ¿verdad? Tú te imagínate esa época un israelita, ¿verdad? Uy, otra vez pequé, uy, otro carnero, por Dios, ¿cierto? Otra vez. ¿Eran cantidades o qué? Eran cantidades, claro, y obviamente que tú tenías que acudir a un levita, el levita escuchaba tu pecado, escuchaba la causa y él determinaba qué sacrificio debías ofrecer. Ya, y a ti te tocaba bajarte el bus otra vez. Ya, dime. Suponiendo que uno pecaba 100 veces al día, era 100 carneros. Eso establecía el levita. Es que por eso el sistema católico copió el tema de la indulgencia. Entonces vaya a cerrarse 15 Padres Nuestros, 15 Ave María, ¿no? Porque eso lo determinaba el levita. Así que el sistema católico fue una mala copia, una burda y mala copia de eso, ¿me explico? Pero acá era con animales y te tocaba llevar, a veces era un carnero, a veces era una cabra, a veces que las palomas, a veces todo era una graduación que había, ¿okay? Dependiendo del pecado y todo lo que ocurría. Entonces había que hacer juicio, era una cosa compleja, ¿no? Eso ya tenía la ofrenda también. ¿Cómo? La ofrenda que el sacerdote debía. Eso era parte de las ofrendas. Entonces dice: por lo cual, entrando en este mundo, ¿quién? ¿De quién aparece hablando aquí? Dice: por lo cual, entrando en el mundo, o sea, en este Olam, entrando en este Olam, Mashiach, dice de él la escritura, porque eso está en un salmo, ¿ok? Eso está en el salmo, ¿qué? Les voy a decir. Salmo, ya les digo. Este mundo ya no se entendería. Salmo 40, exactamente. ¿Cómo? 40 del 6 al 8. Ya no se entendería el mundo escondido. Sí, entrando a este mundo escondido, o sea, este mundo escondido Con de relación a la eternidad. es correcto. Entrando en este Olam, Del 6 al 8. vamos al Salmo 40 y aquí viene una cuestión compleja, se los digo. Viene muy compleja. Vamos a ver. Dice, voy a leerlos acá del hebreo, versículo 7. Sacrificio y minjá. La minjá era una ofrenda que era complementaria a los sacrificios por el pecado. O sea, hagan de cuenta el sacrificio y la ñapa. ¿Ok?
Entonces está diciendo el texto que lo escribió el rey David 1000 años antes de venir el Mesías. Vamos a hacer toda la lectura en contexto y detenidamente. 1000 años antes de venir Mashiach, David, inspirado, escribe esta postal desde el futuro. ¿Ya? Desde el futuro Dios le mandó la carta, mira, te mando. Y David la escribió 1000 años antes. 1000 años antes dice, sobre Mashiach. Cuando Mashiach vaya a entrar en el mundo, allá en el futuro, se va a cumplir esta escritura que dice, sacrificio y minja, o sea, la ñapa, no ¿qué? No quisiste. No, en hebreo dice, no te complaciste. No te complaciste. Hafatzta. Dice, lo hafatzta. La palabra hafetz significa es aquello que te gusta, que te complace. ¿Me explico? Entonces está diciendo, mira qué profundo de acuerdo a lo que estamos hablando. ¿Por qué pudiéramos decir que a Elohim no le complacía esos sacrificios y la minjá? Porque, como acabamos de leer, si le hubiesen complacido, los que lo ofrecían habrían sido hechos perfectos. ¿Me explico? Pero esa sangre de esos animales no era suficiente mérito. O sea, imagínate tú, didácticamente estábamos siendo declarados inocentes por la inocencia de un animal. ¿Ya? Entonces, acuérdense que la mecánica era que había que imponerle las manos al animal cuando tú hacías el sacrificio y confesabas los pecados. Así que de manera muy simbólica y didáctica, haz de cuenta que tus pecados eran transferidos al animal y el animal te transfería su inocencia. Fíjate tú. Pero el animal, ¿qué inteligencia tiene para transferirte? Quedaba con la misma mente animal. ¿Me explico? Sí, como dice allí en Isaías, oye, pero el toro al menos sabe dónde está el huerto y sabe la mano de su Señor, pero mi pueblo no me conoce. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces era una cuestión simbólica en la que apenas la inocencia del animal, la no culpabilidad del animal era transferida, pero tu conciencia quedaba sin repararse. Entonces por eso dice, sacrificio y minjá, no te complaciste, no te complaciste. ¿Y ahora qué dice a continuación? Me preparaste el cuerpo. Eso es profundo. Eso es profundo, vamos a analizarlo porque es complejo. Miren, dice, dicen que prosforan etelesas soma de catertisomi. Bien, aquí tenemos una cuestión muy compleja. Lo voy a explicar y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Porque resulta que en hebreo, cuando uno lee el texto hebreo, dice la expresión oznayim, karita li. Así dice literalmente. Voy a poner la pronunciación. Oznayim, karita li. Es una expresión enigmática, porque literalmente la expresión significa los oídos perforaste para mí. Así, los oídos perforaste para mí. Lo extraño es que aquí el apóstol Pablo parece que nos está dando la traducción o la interpretación más bien de esa expresión, porque aquí dice en griego literalmente soma de catertisomi y literalmente significa pero cuerpo preparaste para mí. Fíjate tú. La Septuaginta traduce. No es ni la Septuaginta, es el tema de la versión que hace Pablo. No sé si la Septuaginta es lo que esté citando aquí porque no la traje, pero yo puedo pensar que efectivamente es una versión libre de Pablo. Entonces, el mismo, bueno, sigo Pablo aquí, el autor de la carta, para mantener la coherencia, ¿no? Oznaim karitali literalmente dice, los oídos perforaste para mí. ¿Cómo se entiende eso? Es difícil. Si no fuese porque el autor de la carta a los hebreos
nos está dando aquí una interpretación de esta expresión, no entenderíamos. Yo sinceramente no entendería qué quiere decir Osnaim Karita, Karitali. Es en el Salmo 46, ¿verdad? 47. 47. Sí. Osnaim Karitali. Los oídos perforaste para mí. Yo pudiera pensar que de repente el altar del sacrificio tenía literalmente unos oídos, unas orejas. ¿Ya? Pareciera, si yo me basara solo en el texto hebreo, aquí como está aquí escrito, yo pudiera entender que Hashem cortó o perforó las orejas del altar. Yo estaría entendiendo como que el altar se hubiese partido en dos. ¿Me explico? Porque dice, las orejas partiste para mí o cortaste para mí. ¿Cuáles orejas? Bueno, como está hablando el sacrificio, tú te conectarías enseguida. Bueno, las orejas del altar. Claro, porque es que el altar tenía unas orejas donde atravesabas las varas y lo cargabas. Entonces tú le vas tirando un poco de imaginación al asunto y como has leído, y sí, claro, el altar tenía unas orejas, entonces dice, las orejas rompiste para mí. ¿Qué significa la expresión? Aquí el autor de la carta a los hebreos nos está dando una interpretación del modismo. ¿Ok? ¿Qué significaría que las orejas fuesen partidas para mí? Significa que ya no vas a transportar más el altar. En pocas palabras está significando ya no hay más sacrificio. Pero para no demorarse explicando el teje-maneje de la traducción, viene y dice, mira, en pocas palabras eso lo que quiere decir es que tú me preparaste un cuerpo. Ya, tú me preparaste un cuerpo. Este cuerpo tenía la finalidad de ¿qué? De complacer. O sea, si lo lees al revés, el partir las orejas tenía el objetivo de complacer a Hashem, dado que los sacrificios y la minjá antes no lo habían hecho. Entonces te toca hacer lo que se llama Mikra Mesorás, que es lectura inversa. Te toca leer hacia atrás. ¿Ok? Dime. ¿Estás leyendo Hebreos o Salmos? El Salmo 47. Hay una versión que dice, me has labrado oídos. No, perforado. Y acá dice, has abierto mis oídos. Ahí se has abierto mis oídos. Pero es que en hebreo dice es así, perforaste. Este mismo verbo kará es el que aparece en el Salmo 22 cuando dice me horadaste o me perforaron las manos y los pies. O sea, está hablando de una perforación. Otro aspecto, bueno, ahora, lo acabo de ver. Acabo de ver algo interesante. Yo veo imágenes, yo no pienso, yo veo imágenes. ¿Sabe qué me acabo de acordar? Buscando en la Torah, acuérdense que hay un mandamiento en la Torah que cuando un siervo, tú le ibas a dar libertad, pero el siervo no se quería ir, tú tenías que perforarle la oreja al siervo para que fuese siervo tuyo para siempre. Fíjate tú, interesante esa comparación, nunca la había visto, la acabo de ver ahora. La Torah se mueve, ¿no? No me acuerdo dónde está el pasaje, no sé si alguien lo puede buscar, donde dice, cuando alguien tenga un siervo y el siervo no se quiera ir, entonces tú le perforarás, le horadarás la oreja, ¿ya? Con una, ¿cómo se dice? Un sílex, ¿ya? Con un sílex, una agujilla hecha de piedra, tú le perforabas la oreja, dime. Eso 21:6. Léalo, por favor, léalo. Entonces su amo lo hará llegar a los jueces y le hará llegar a la puerta o al poste. Y su amo le ordará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Excelente. Fíjate tú qué espectáculo. Ese testimonio de la Torah equivaldría a la expresión que está diciendo aquí. Porque dice, tú me horadaste las orejas. Quiere decir, me has hecho tu siervo para siempre. Fíjate tú, qué maravilloso. Entonces ahí pudiéramos concatenar o enlazar ya con un fundamento bíblico. Esta expresión dice, me preparaste el cuerpo. Claro, me está tomando como siervo para él, para siempre. ¿Sí ves? ¿Ya quedó claro la idea? Me preparaste para ti. Claro, me preparaste para ti, me has tomado para ti, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok?
Yo sé que antes en algún momento había dado otra explicación porque tratando de reconciliar la oreja con el cuerpo es muy difícil. Y yo había sugerido en algún momento, no sé si lo llegué a publicar o lo llegué a decir, que la palabra oreja es oden, y juega en sonido con oden, y oden es rojo, y rojo tiene que ver con cuerpo. Bueno, ahí había hecho yo alguna vez, me acuerdo yo, un puente lingüístico, pero yo mismo ahora pudiera decir, borro aquello, lo corrijo y me quedo con esto que estoy diciendo aquí. Que no es la forma de llegar directamente a explicar la relación entre oreja y cuerpo, obviamente, pero sí tenemos una figura bíblica, ya la acabamos de leer ahora en Éxodo, en la que había un procedimiento de perforar la oreja, fíjate tú, Que lo hacía acreedor que lo hacía al dueño. al dueño, le pertenecía al dueño y era su siervo para siempre. Siervo, ahí dice, ¿verdad? Y será su siervo. ¡Qué espectáculo! Hoy me complazco en esta forma de leerlo, ¿ya? Y repito, lo que aparece aquí no se debe ver ni como un cambio de la Biblia, porque acá dice, me preparaste cuerpo, viste, hay una contradicción. No, está explicando una figura, eso es todo. No está traduciendo literal, sino dinámicamente, ¿ok? Para que veas el sentido. Bien, sigamos. Entonces retoma el paralelo. Antes ha dicho, voy a ir anotando acá los paralelismos para que veamos. Aquí dice sacrificio y minjá. No me gusta poner ñapa porque soy horrible. Sacrificio y minjá. Luego menciona holocausto y ¿qué? Y expiación. Y sacrificio por el pecado, dice literalmente, hata'a. Sacrificio por el pecado, específicamente. Por el pecado. Ojo. Dice, hola vas a traer los shalta. Dice, tú no ¿qué? No te agradaron. No pediste, ¿no? Dice. ¿Qué dice? Dice, por el pecado no te agradaron. ¿En serio? Entonces dijo en aquí. No está bien. A ver, leo el salmo. Son dos palabras distintas. Escuchen. Zebahu minja, dice sacrificio en general, todos los sacrificios, y la minja, que es el agregado, no te complacieron. Vamos a colocar aquí. No te complaciste. No te agradaron, sí. No complaciste. ¿Ok? O no te complaciste. Vamos a agregarla ahí. Y luego dice, Ola bajata lo sha'alta. Tú no pediste. Fíjate tú la expresión, así es que dice. Quiero ver si alguna traducción dice así. Estamos leyendo el Salmo 40, verso 7. Dice literalmente, Ola bajata lo sha'alta. Significa, holocausto y ofrenda por el pecado no pediste. No quisiste. Nada. No te agradaron. Nada. No Fíjate has tú. demandado. Más o menos, se aproxima. No has demandado, es no pediste. ¿Alguna otra traducción? Oh, mira que dice, y mira la profundidad de importancia de que diga no pediste. ¿Por qué? Insisto, porque Dios antes del becerro de oro no había pedido sacrificios por el pecado. Fíjate tú, no los había pedido, nunca. Los sacrificios por el pecado, todo este sistema de minjá, de olá, de hataá, etc., empezó desde el sacerdocio levítico. Voy a escribirlo acá. Dime. ¿Qué es sha'alta? Pediste. Ahí lo han traducido como requeriste. Si en hebreo está así. Claro, sacerdocio levítico. Entonces, lo que está diciendo aquí David es que antes del sacerdocio levítico Dios no había pedido ese tipo de sacrificio, porque había un sistema original que Dios estaba concibiendo, de tal manera que en la temporalidad de circunstancias Dios llegó a pedir, pero eso que pidió no lo complacía. ¿Sí ves? Sí, estaba viendo que lo que hacen o hay un paralelismo
Claro. Hacen un paralelismo también con estas dos palabras. Sí, sí. Entonces, no complacer, no te complació, es lo mismo, no te agradó. Claro, entonces traducen así, claro. Así, pues no- para como seguir el Sí, paralelismo. sí, pero no entienden la lógica de lo que está diciendo originalmente el texto. Y mira que ahora sí tiene lógica. Como Dios no había pedido eso, cuando lo pidió no lo complacía. O sea que hacemos una vez más Mikra Mesorás, lectura inversa. Leemos de aquí para atrás. ¿Ok? Dice esto primero, pero luego va al punto original. Entonces, ¿qué dice aquí a continuación? Dice, Aza amarti, entonces yo dije, o sea, aquí en Mashiach, Hine bati, he aquí, he venido, Bimgilat Sefer, con el rollo del texto, Katuv alay, escrito sobre mí. Entonces yo dije, ¿quién dijo ahí? Mashiach. Entonces yo dije, Mashiach. Azamarti, Hinebati, y aquí yo vine, con el rollo del texto escrito sobre mí. La asot retzoncha Elohai hafatzti. Dice, para hacer tu voluntad, oh Elohim mío, me complací. ¿Sí ves? ¿Dónde está escrito eso? En Salmo, ¿Mismo Salmo? Salmo 49. 47 está acá. Bueno, allá en el 7. Dice, para hacer, he aquí vine para hacer tu qué. Pero miren qué curioso esto es hermoso. Es que cuando tú lo lees en hebreo puedes pensar en muchas cosas a la vez. La palabra que se suele traducir como voluntad, ¿ok? La palabra que se suele traducir como voluntad aquí y en muchas traducciones, en hebreo es ratzon. Ratzon. Pero resulta que ratzon viene del verbo ratzah, que en hebreo moderno es querer, pero en hebreo bíblico es reconciliar. Entonces se puede leer, he aquí vine con el rollo escrito sobre mí para hacer tu reconciliación. Para hacer tu reconciliación. Por eso dice Pablo allá en 2 Corintios, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Dice consigo mismo. Claro, consigo mismo al mundo. Entonces Mashiach vino a hacer la reconciliación, vino a ser el razón. Mashiach. Entonces traducen así, traducen la voluntad. Eso sea como muy abstracto, ¿no? Queda como muy abstracto el concepto de la voluntad. Aquí es muy concreto y aterrizado. Y mira la cadena de ideas que está planteando el autor. Dios antes no había pedido esos sacrificios. Luego, cuando los pide, no le complacen. ¿Por qué no le complacen? Porque su reconciliación no se ha efectuado. ¿Y en qué consistía su reconciliación? En que el que lo ofreciese fuese perfeccionado de sus pecados. Su conciencia limpiada. Por eso no le complacía y por eso ningún sacrificio había sido la reconciliación de Hashem. ¿Está claro? Sí. Fíjense ustedes que esto es hermoso porque les voy a mostrar que en Isaías capítulo 61, vamos a ir allá, es espectacular cuando lo lees en el texto de Isaías en hebreo, porque mira lo que dice. Mira lo que dice acá. Isaías capítulo 61. Dice, el Ruach de Adonai Elohim está sobre mí, debido a que me ungió Hashem a mí, para anunciar a los mansos me ha enviado, para vendar a los quebrados de corazón, para proclamar a los cautivos libertad y para los prisioneros apertura, para proclamar el año del Ratzón de Hashem. ¿Ya? El año del Ratzón de Hashem. Ya que ahí traducen el año ¿qué? Agradable. Sí. Nada, no dice año agradable en hebreo, dice el año del Ratzón de Hashem. Se lo traducen agradable, lo traducen voluntad. Es correcto, la misma palabra. El año de la voluntad, o sea, Exacto, agradable y voluntad, eso no tiene que ver ahí porque el traductor no entiende lo que está hablando el texto. ¿Me explico? ¿Verdad? Pero claro, cuando tú piensas en hebreo y sabes cómo se manejan las palabras, enseguida tú conectas. Ah, mira, esto tiene lógica aquí con acá. Mira que enseguida nos venimos aquí y ahí aparece la palabra razón.
¿ok? Que primeramente tiene que ver con la reconciliación. Significa en su raíz exactamente. Reconciliar, Reconciliar. claro, Ratzah, Ritzayon. Entonces dice, Likro Shnat Ratzon, dice, para proclamar el año de la reconciliación de Hashem, para con Hashem. Y mira lo que viene después. Y en el futuro, en el mundo venidero, el día de la venganza del Dios nuestro. Fíjate tú. O sea que en la primera venida se va a producir la reconciliación y en la segunda venida la venganza. Maravilloso, ¿ah? Espectacular, ¿cierto? Entonces dice, para consolar Lenahem Kolabelim, para consolar a todos los enlutados. Es que espectacular. ¿Versículo está dónde? Ahí en Isaías 61, versículo 2, sí. Dice a pregonar año aceptable. No es aceptable, el año de la reconciliación de Hashem. Y después dice el día de la venganza. Claro. Entonces volvamos al Salmo 40. Ajá. En el Salmo 40 está diciendo, he aquí, voy a repetirlo desde el versículo 8 en hebreo, no sé qué verso es en castellano. El 6. Bueno, el 6 dice, entonces yo dije, voy a repetirlo, pues esto hay que entenderlo. He aquí he venido con el rollo del texto escrito sobre mí para hacer tu razón, o sea, tu reconciliación. Oh Elohim mío, oh Elohim mío. Hemos hablado que la palabra Elohim es el amor de Dios, ¿ya? Oh amor mío, ¿entiendes? ¿Ya? Para hacer tu reconciliación, oh amor mío, léase ahí, no Dios mío, porque se oye muy extraño eso. Oh amor mío, me he complacido, y tu Torah, amor mío, tu Torah está en medio de mis entrañas. Qué espectáculo. Así dice. ¿Tu Claro, Torah? tu Torah está en medio de mis entrañas. ¿Ese es el Salmo 40? 8. El 9 acá en hebreo. Eso va del 6 hasta el 8. Bueno, el 6 al 8 en Dice castellano. entrañas en versiones, sí. Entonces mira lo que dice el verso 10. Yo anunciaré tzedek en la gran asamblea, Kahal Rav, en la asamblea abundante. He aquí mis labios no retendré, oh Hashem, tú lo sabes. Qué espectáculo. Ya saben que Hashem es el juicio, ¿no? Juicio de... Cuando se está relacionando el Sefer, ¿verdad? El Ujú. rollo, con la palabra Elohim, Claro, es lo mismo, por eso diciendo que lo que está escrito es a lo que él está sujeto. es correcto, así es. Eso Y acá después dice que como Elohim, es correcto, es esa función o ese propósito que estaba cumpliendo, que era la reconciliación. ¿Sí o no? ¿Estamos claros, verdad? ¿Vamos bien? No, una duda en relación. El 6, holocausto y expiación. No, pero es que ahí no dice holocausto y expiación. Ahí dice Holocausto y sacrificio. y perdón. ofrenda por el sacrificio por el pecado. Holocausto y sacrificio por el pecado No pediste. no pediste. Sí, No pediste. claro, él nunca lo había pedido. No te agrada. No, ahí no dice no te agrada. Lo sha'alta es no pediste. Tiene has lógica. No has demandado tampoco. Hay que veces no, sí, puede ser no has demandado, pero pasa es que hay que explicar, repito, porque si tú dices no has demandado, entonces algunos dicen, pero una contradicción. No, es que lo tienes que entender en el marco de lo que estamos hablando. Es que Dios antes del becerro no los había pedido. Por eso es que dice no los pediste, pero tienes Por que eso es- leerlo en la perspectiva de la que estamos leyendo ahora. Si no lo lees dentro del marco en el que el autor lo está citando, no lo vas a entender. Claro, esa es la idea, porque históricamente uno siempre entiende que hubo sacrificio. Claro, y Dios Pero es que antes de eso nunca hubo sacrificio. El sacrificio por el surge pecado. a raíz del pecado, pero como uno siempre lo pierde la noción de que Claro. es a raíz del pecado, dice, pero como así que no pediste Claro. holocausto. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿quién se inventó esos sacrificios? Aarón, Moisés. Es en la literatura, la lingüística, la simbología, esto va a entender. Oye, como así que no pediste pecado si allá hubo sacrificio. Claro. Pierde uno el sentido. Claro, por eso. El curso ya, porque debería ser una nota. Entiéndase que, abre comillas, para tales efectos, Sí. antes no había pecado. Claro, ahora hay entiéndase pecado. que se está refiriendo aquí a cuando Dios no había establecido un sacerdocio levítico en función del cual se ofrecieran sacrificio, ofrenda por el pecado. Eso en ninguna parte lo Eso dice. no va a salir en ninguna parte. Correcto, ni en el propio hebreo lo dice tampoco, no. Eso lo entiendes a través del exégesis que está haciendo el autor
y que lo está citando con una genialidad increíble. Y mira que está mostrando el tema de perforar los oídos, ¿ya? En el sentido de Dios enviar su siervo. Y eso lo podemos corroborar también en Isaías 49, si quieren. Vamos a leer Isaías 49. Esos de Isaías son los cantos del siervo sufriente. Es correcto. 42, 49. Entonces mira lo que dice aquí en el 49, espectacular. Dice, vamos a leer desde el versículo... Desde el 1. Sí, desde el 3, vamos a leer el 3. Desde el 3. Isaías 49. Perdón, un segundo. No, vamos a leer concretamente el 5 para no leer mucho. Leamos puntualmente el 5. Dice, y ahora dijo Hashem, el juicio divino, mi formador desde el vientre para siervo para él, fíjate tú, levedlo como siervo para él, dijo, para volver a Jacob a él y a Israel le recogiese, y sea yo glorificado en ojos de Hashem, y mi Elohim sea mi fuerza, y mi Elohim, o sea, mi amor, sea mi fuerza, dice. Y dijo, ha sido o ha venido a ser algo ligero que seas para mí mi siervo, para levantar a las tribus de Jacob y volver a los esparcidos de Israel. Te he puesto también como luz a los gentiles para que seas mi Yeshua, mi provisión de salvación hasta los confines de la tierra. Qué espectáculo, ¿cierto? Entonces vemos la implicación que tiene el perforar los oídos o el que Mashiach haya venido con su propio corbán, con su propio cuerpo, a producir la reconciliación, a producir la complacencia, en virtud de la cual hoy nosotros tenemos una conciencia limpia y regenerada. Maravilloso, ¿no? Qué espectáculo esto. O sea, eso que está de Hebreos no estamos así, lo que hace Hebreos no es más que citar, oye, como no hubo un sacerdote, ¿cierto? Ya el escalonamiento de ese sacerdote se suprimió. Claro. Pero yo te quiero recordar que desde mucho antes, claro, ya existía. Habían palabras de profecía, habían palabras. Mucho antes del sacerdocio, no había sacerdocio. No había sacrificio por el pecado. Después viene y dice, los salmos los hizo David y sacrificio. Claro. Y el salmo 1000 años antes vuelve y dice, oye, no me pediste sacrificio ni cuerpo. Claro. Demandaste por el pecado. No pediste eso. Nada, al principio no, nunca había sido así. Y cuando surgió fue una cuestión temporal, dinámica y pedagógica, hasta que llegó el confín de los mundos, hasta que llegó el tiempo del sacrificio, de la reconciliación. ¿Y si nunca hubiese pedido sacrificio por el pecado? Mashiach habría venido bajo otro concepto. Pero habría venido de todas maneras. Habría venido de todas maneras. Ese es el discurso, que como hay sacrificio por el pecado a raíz de claro. eso. Sí, porque es que, por ejemplo, si tú me dices ahora, me haces ese escenario, ¿y qué habría pasado si correcto, Dios no hubiera pedido nunca los sacrificios? Nunca hubiera habido sacerdocio levítico. Eso quiere decir que nunca hubiese habido pecado del becerro de oro. Supongamos que el pueblo hubiese vivido todo el tiempo santamente, en obediencia y todo. Aún así, necesitaban al menahem, necesitaban al consolador, entiéndase, al que retornara todo al punto original. Acuérdense que cuando Noah nació, o sea, Noé, le pusieron Noé porque el papá dijo, este es el que nos va a hacer volver al estado original, desde nuestras malas obras y desde la angustia de nuestras manos. Entonces, si no hubiese habido pecado nunca, ni el concepto de sacrificio por el pecado, entonces Mashiach había venido como el libertador. ¿Cómo va a venir ahora? ¿Cómo esperamos que venga ahora? Como el libertador. Ya. O sea que ahora que hemos vuelto al estado original, sin sacrificio por el pecado, sin sacerdocio, ¿cómo esperamos que venga el Mashiach? Como el libertador. Ya no será como un cordero. Ya no hace con sacrificio ni nada. ¿Para qué? Así lo esperaba ¿quién? Noé. Así lo esperó Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Esperaban a Mashiach así, como un libertador. Nunca se hubiera imaginado a Mashiach muriendo ni nada de estas cosas. Pero todo lo que ocurrió, finalmente, Dios lo aprovechó para venir a vencer a Satanás. Por eso es que es importante vencer a Satanás, aún
erradicando la inmundicia del pecado, erradicando la idolatría que él había sembrado en el hombre. ¿Ok? Estamos, ¿no? ¿Ha quedado claro todo esto? No, todo esto para repasar de que en un principio no había sacrificio. No había sacrificio por el pecado. Ojo. Entonces dice, mira lo que dice el 8 ahora. Cuando ha dicho antes sacrificio y minjá y holocausto y los sacrificios por el pecado, no te complaciste y no pediste las cosas que se ofrecen según la Torah, entonces dijo a continuación, heme aquí para que haga, oh Elohim, tu voluntad, Elohim mío, tu voluntad, tu reconciliación. ¿Qué está diciendo? Quita lo primero y establece esto último. ¿Sí ves? O sea que está analizando la arquitectura del texto. Dice, a pesar de que el texto menciona primero el sacrificio y tal, te está diciendo que ni él lo complació ni al principio lo había pedido. La arquitectura del texto te sugiere que lo que está de segundo es lo que queda vigente. ¿Qué es lo que queda de segundo? Hacer su reconciliación y que su Torah esté en medio de las entrañas. O sea, la corrección. Claro, eso es la corrección. ¿Cómo, Perfecto. Claro. ¿Cómo reconciliamos este texto con Mateo 5:17, donde dice, yo no he venido a ahogar, sino a cumplir? Aquí está parece que estuviera ahogando algo. No, nada. O sea, los sacrificios. Es que justamente por eso ahorita decía la palabra diórtoros, que es corregir, pero no es corregir sino volver al estado original. Por eso es importante entender que el sistema levítico fue un sistema temporal emergente, temporal. Por eso cuando dice aquí conforme a la Torah, está hablando pero de la Torah de los sacrificios. Claro, No de la Torah. evidentemente, porque es que por eso mostrábamos que el pacto sacerdotal estaba contenido dentro de todo lo que era el concepto de pacto. Eso lo explicamos, ¿sí o no? Y cómo se le dio a Pinhas un pacto allí como particular, pacto de sacerdocio Olam, pacto de sacerdocio de tiempo escondido de Dios, pacto de sacerdocio del tiempo en el que las cosas vuelvan a su origen. O sea que en ningún momento está anulando la Torah, al contrario, está revirtiéndola al diseño original. Maravilloso, ¿te das cuenta? Entonces, lamentablemente muchos hermanos cristianos piensan que al acabar Jesús con los sacrificios se llevó por delante toda la Torá, una reversión de todo y entonces ya como que quedamos en nada. Sí hubo una reversión, a ver. De eso. Óigame bien. Claro. Y podemos decir, no de los mandamientos, No. ya, no un cambio de No. mandamientos, sino la reversión es que, como estaba escrita en un texto, ya me explico, originalmente, en una tabla de piedra. Claro. La reversión sería traerla a su estado original. Debía estar adentro. Debería estar adentro, Claro, no así, afuera. claro, en ese sentido sí, obvio. Ya me explico. Claro. Entonces, tú puedes fácilmente, pero la reversión, Nunca, tener la idea, claro, pero saber qué cree que clase de reversión es. eso, no desviarla hacia no la sacarla reversión, o poner otra cosa, anularla o algo así. o anularla. Muy bien, vamos excelentes, Javelín, vamos muy bien. Entonces dice, en tal reconciliación, entiendas el verso 10, en esa reconciliación somos ¿qué? Santificados por la ofrenda del cuerpo, fíjate qué espectáculo, ¿de quién? De Yehoshua HaMashiach, una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofrendando muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden ¿qué? Quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, ¿está qué? Está sentado en la diestra de Elohim. Dice, esperando lo que resta. ¿Ok? ¿Sí ves? Es a decir, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y eso lo dice un salmo. Claro. ¿Cuál es? Salmo 111. Ojo, por eso es importante entender lo que está diciendo el Salmo. El Salmo mencionó que era el amor de Dios el que estaba demandando y produciendo la reconciliación. Y Yehoshua es la expresión manifiesta del amor de Dios. ¿Qué quedó pendiente? El juicio. ¿Me explico? Porque el Salmo 40 menciona las dos palabras. Primero menciona Elohim y luego menciona Hashem. Ya hemos hablado aquí
muchas veces que Elohim es la expresión del amor manifiesto de Dios y Hashem es el nombre que simboliza el juicio. El juicio de Entonces ya vino y se manifestó el amor de Dios. ¿Qué es lo que queda ahora? El juicio. Y mira que leíamos en Isaías, ¿verdad? Las dos palabras. Para proclamar el año de la reconciliación de Hashem, ¿verdad? Y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? A continuación, en el verso, y entonces está sentado a la diestra de Elohim, ya saben que es el cielo, ¿no? Una expresión hebrea. Esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Claro, evidentemente. Y eso lo explicamos aquí en Apocalipsis, ¿ves? Fue verdad que lo explicamos. Es que esto se conecta, que esta cita también la citan en Corintios. Y habíamos explicado todo el tema de la sujeción y todo ese proceso, ¿verdad? Les recomiendo que puedan ver allá. Dice, porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. Entonces hemos hablado aquí que la perfección no es cero defectos, como cualquiera imaginaría, sino el haber sido limpiados de mala conciencia delante de Dios. En pocas palabras, que el pecado no se enseñoree más de nosotros. Y que además recibamos a través del don de Ruach HaKodesh la inscripción de la Torah en la mente y el corazón. De tal manera que, basados en la Torah, podamos aprobar lo mejor. Ahí está la reversión. Ahí está. Ahí está. ¿Sí ves? Entonces, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y habíamos hablado en la clase anterior lo que era ser perfecto. El apóstol Pablo también le dice, así que los que seamos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Verdad? ¿Qué era perfecto? Estar limpio de conciencia, recibir la Torah y haber sido reconciliado con Dios. 16 lo dice, y este es el testamento que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mi Torah en sus corazones y en sus nefes. Bueno, en hebreo dice literalmente, yo pondré mi Torah en los intestinos de ellos y sobre el corazón de ellos la escribiré. Y habíamos explicado que los intestinos es el órgano que nutre al cuerpo. Todo lo que tú comes, al final, ¿quién lo absorbe? Es el intestino. Intestino delgado, ¿no? Porque el grueso es el que desecha, ¿cierto? Entiéndase el delgado, que es el que absorbe los nutrientes del cuerpo, y que es el corazón el que bombea los nutrientes que luego le pasan, ¿no?, a todo el cuerpo a través de la sangre. Dígame. O sea, yo estoy entendiendo que aquí ya se está haciendo como una diferenciación entre el sacerdocio levítico, el ministerio levítico, al ministerio del Mesías. Claro. Porque a pesar de que ellos constantemente hacían sacrificios de animales inocentes por el pecado de ellos, nunca su conciencia fue cambiada. Es correcto. Seguían nuevamente. Mientras que este sacrificio sí cambió su conciencia. Total, es el único sacrificio que es capaz de transformar vida. ¿Tú te imaginas un drogadicto en esa época? ¿Ah? ¿Tú crees que un sacrificio lo iba a revertir para que ya no fuera más drogadicto? Nada. No, él podía decir, Señor, perdóname la traba y tal, pero, ¿cierto? Otra vez se trababa y otra vez. Y otra vez se trababa, y claro. No, señores, entonces dice, no, pues si compro un becerro, no, para la mañana. O sea que ninguno de esos fue salvo. Sí, no es que no fueran salvos, ojo, es que es otro punto, igual está bueno que lo preguntaran. Es que la salvación estaba por la elección divina. Por eso es que la salvación es por elección, no por obras. ¿Me explico? Lo que estas personas no experimentaban era ya haberse liberado de esos vicios y pasiones que batallan contra la vida. Eso lo dice, ¿verdad? En Juan, creo que es, ¿verdad? Busquen esa parte, dice que batallan contra el alma. Busquen esa expresión porque quiero por allá. Busquen esa expresión ahí en internet o algo, no sé si algún hermano lo tiene. Dice que combatáis los apetitos de la carne que batallan contra el alma. Algo así creo que suena en castellano. La han puesto, ¿verdad? Por eso es que dice que el Hijo libertario será verdaderamente. Obviamente, eso, correcto. Lee la cita. 1 Pedro 2:11. Léelo. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es correcto. Entonces esa abstinencia nuestra en el mundo la ven como una... que está reprimido. No es que estemos reprimidos. No es que estemos reprimidos, estamos libres. Es diferente. ¿Ya? Estamos sometiendo, papá. Claro, estamos sometiendo porque podemos. El del mundo no puede.
¿verdad? Pero nosotros sí podemos. Entonces no nos estamos reprimiendo, estamos liberándonos, estamos cortando las cuerdas de iniquidad. Es que es al revés, es que el postulado no es del mundo. Claro. Pues como si el mundo fuese la libertad y nosotros los esclavos. Es correcto. Por no estar esclavizados al mundo, no es al revés el concepto. Es correcto, así es. Entonces sigamos. Y dice, atestiguano, y nos atestigua, nos da testimonio lo mismo el Ruach HaKodesh que después dijo, este es el pacto, el testamento, que haré con ellos después de aquellos días, dice Hashem. Pondré mis leyes en sus intestinos y las escribiré en sus corazones. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Fíjate tú, o sea que ahí hay reconciliación. Nunca más me acordaré. Allí es cuando se produce la reconciliación. Pues donde hay remisión de esto, ya no hay más ofrenda por el pecado. Tú estás dimensionando lo que eso significa. O sea que hoy... Remisión sería como... Reconciliación. ¿Entienden? Sí, remisión. Sí, el Kippur. La remisión entiende... La remisión entiende una reconciliación. Sí, exactamente. O sea que este texto en sí lo que te está explicando es por qué cesaron los sacrificios. Es correcto. Pero fíjate tú, quiero decir algo más, que es profundo. A ver, estoy organizando la idea. Para que alguien participe del beneficio de no ofrecer más sacrificios por el pecado, tiene que haber dado o permanecer dando fruto apacible de justicia. Es decir, tiene que ser un siervo de Mashiach. Si alguien no es siervo de Mashiach, prácticamente tiene una grandísima deuda delante de Dios por todos los sacrificios que ha dejado de ofrecer. ¿Me explico? Porque, lo voy a decir, porque solamente, ojo, solamente la reconciliación que produce Mashiach es la que anula los sacrificios. Claro. Puede decirse entonces que si tú no eres siervo de Él, entonces tienes una deuda de sacrificios enorme. Y esos sacrificios van a cesar, o tu deuda va a cesar, es el día que Él ocurra en ti. ¿Ya? Mientras tanto, sigues debiendo sacrificios. Ay, que no hay templo, no importa, te los voy sumando. Ya, estoy hablando, ¿sí me explico? Para que tú seas consciente de la enorme deuda. Por eso es que el Padre Nuestro, como oración, dice, perdona nuestras deudas. ¿Ya? Perdona nuestras deudas. Una persona, repito, hoy el mundo, no, ya Jesús. Claro, es que la gente no es consciente que es que si no es gracias a Jesús, delante de Dios te tocaría estar ofreciendo sacrificios todavía, ¿sí o no? ¿Y de qué otra manera más ibas a reconciliarte con Dios? A ver, ¿de qué otra forma? Entonces la gente se quiere beneficiar del sacrificio de Jesús, de la que Él acabó con los sacrificios del pecado y tal, pero no quieren ser siervos de Él. ¿Me explico? No quieren ser siervos de Él. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice en 1 Juan 2:11, por allá dice, el que dice que le ama y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. En pocas palabras, es un deudor moroso. ¿Ah? Sí, para que siga diciendo que abolieron todo, imagínense la deuda enorme, ¿no? Impresionante. Bueno, sigamos. Entonces dice, así que teniendo semejante libertad para entrar en el lugar santísimo, fíjate tú, la implicación, qué conclusión tan espectacular. Claro, ahora sí tienes una libertad, estás libre de deuda. Ahora teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, entiéndase el sacrificio de Yehoshua HaMashiach, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne, shalom hermano, de su carne, y teniendo al gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de la fidelidad. Mira lo que dice el 22, ¿qué? Purificados. ¿Qué significa purificados? Hecho apto el corazón. ¿De qué? Con relación a la mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia. Maravilloso. Que era lo que hacían los sacerdotes antes, ¿verdad? Ese ritual lo que era eliminar las suciedades físicas, pero las de adentro no las podías elimiar.
Entonces aquí te está diciendo que Yehoshua ha habilitado, ha hecho apto el corazón, que no es más que la manifestación exterior, ¿verdad? En sentido de hacerte siervo apto para el culto divino, ¿cierto? Mantengamos entonces firmes la ¿qué? La profesión, entiéndase la confesión. Tú tienes que decir en todas partes donde vas, yo soy siervo de Yehoshua HaMashiach. Ya, dígalo con orgullo, con alegría. ¿Tú sabes cuántos pueden decir eso hoy? ¿Tú crees que alguien del mundo puede decir tranquilamente y con seguridad, yo soy siervo de Yehoshua HaMashiach? ¿Cuántos pueden decir eso? A ver, pregúntate. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Qué dice Pablo en Corintios? Nadie puede llamar a Yehoshua Señor a menos que tenga Ruach HaKodesh. ¿Ah? Entonces por eso él dice, muchos me dirán, que una cosa es decir y otra cosa es llamar. Mucha gente en el carro pone la calcomanía, Dios es amor, yo amo a Jesús. Eso es decir. Muchos me dirán aquel día, ¿verdad? Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre dimos, hicimos y tal. Apártense de mí, obradores de iniquidad. Impresionante. Sí, y puede ser como cualquier... Muy filántropo, ¿no? Ajá, como cualquier poeta o filósofo. Y muy altruista. Inspiren a toda una masa, sí, ya me entiendes, sí. Uy, me gustó esto. Claro, y quítate. Cuando dice en el texto, es la literalidad, dice, en el texto del Dios dice, y purificado, es decir, hecho apto, siervo, los corazones de mala conciencia, que eso es la perfección, y lavado los cuerpos con agua pura. Eso es, además de la literalidad, es el agua pura representa el lavamiento del Ruach HaKodesh. Claro, eso lo dice allá en Filipenses, ¿no? Dice por el lavamiento de la palabra, del agua y de la palabra. Lo que quiero decir es que no es el lavamiento de los cuerpos de forma literal. No, obviamente. Es una metáfora para hacer alusión a que derramaré agua y seréis limpios. Claro, parceré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios vuestra necesidad. Con otras palabras, es como ya dijimos que era simbología de los celestiales. Claro, correcto. Lo que está señalando aquí es el ser limpio de los pecados. Correcto. Y este ejemplo lo pone como una metáfora para entender que por esa obra viene la consecuencia. Es correcto, así es correcto. Muy bien. Entonces dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Es confesión. Sí, profesión, sí, o confesión. Confesión de nuestra fidelidad sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Es decir, porque mucha gente a veces le dará vergüenza. Oye, ¿tú crees que va a venir Jesucristo? Pero ya tiene 2000 años, está viniendo. No, sí, yo creo que va a venir. Claro. ¿Cierto? Estás reprimido y esperando. Estás reprimido, disfruta el mundo. Que la vida es una sola. Sí, así. ¿Cierto? Nada, no importa. ¿Cierto? Yo firme, manteniendo firme la profesión. Insisto, ¿cuántos hoy pueden decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, yo no temeré? La gente lo puede recitar de memoria, puede compartir imágenes por ahí. Es que otra cosa es llamar a Yehoshua Señor. Claro, firme, mantenerlo sin fluctuar. Porque la gente lo dice cuando está de bien o cuando le fue bien, gracias Dios mío, tal. O si no, oh Dios mío, cuando está en la mala. Pero en la continuidad nada. Por eso el mismo rey Salomón decía, no me des ni pobreza ni riqueza, dame lo necesario, lo que no cambie. Que es símbolo de que él quería mantenerse constantemente confesando a Dios. ¿Ok? Dice, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Verdad? Impresionante. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto más pensáis que será digno de mayor castigo el que hollare o pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¡Wow!
Por eso les decía alguna vez, que muchos me han preguntado a veces, pero ¿en qué consiste la blasfemia del Espíritu Santo? Ahí la tienen, ¿ves? La blasfemia contra el Espíritu Santo es pisotear el sacrificio de Mashiach. Este versículo tiene, a pesar que se escribió hace 1900 años, ¿verdad? Por allá, hoy tiene una vigencia tremenda, porque muchos de los que han empezado, bien de ser cristianos, ¿verdad? Llegaron raíces hebreas o mesianismo, una comunidad así como nosotros, pero se dejaron luego fascinar del judaísmo o querían agradarle más a los judíos, a los rabinos, en el prestigio, ser parte del círculo social, que lo uno, y terminaron negando al Mesías. ¿Ya? Al tú llegar a decir que Yehoshua no es el Mashiach, o que él no vino, o que no es sacrificio válido, o lo que sea, estás pisoteando, y esa es la blasfemia contra Ruach HaKodesh. Están confesando que no aceptan el sacrificio. Es correcto. Y es que Dios lo que está diciendo aquí es que no hay Ruach HaKodesh sino solo y exclusivamente a través del sacrificio de Mashiach. No puede y no caiga en el error, por Dios, no caiga en el error, porque hoy a través de las redes sociales pasa mucho, y ayer escuchaba a alguien que decía, no, que el Ruach HaKodesh le dijo al rabino tal que trasladara la sinagoga de tal parte. Y digo, un momentico, pero si no cree en Mashiach, ¿cómo va a decir que el rabino, que el Ruach HaKodesh no sea mentiroso? No sea mentiroso, no va a morir engañado. ¿Ya? ¿Me explico? Va a morir engañado porque solo Ruach HaKodesh, cuando desciende y habla de verdad, lo que va a producir es que tú confieses que Yehoshua es el Señor. O sea, lo guía por una cosa, pero para Sí, confesar exacto, no. exacto, increíble, ¿no? Así que tengan eso claro. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es que caer en manos del Dios vivo. Empero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sufriste gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra parte, hechos compañeros los que estaban en tal estado. Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis entre vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios y la reconciliación de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fidelidad de Dios. Amén. Justificado. Mas el que se retrocede no agradará mi existencia, mi propio ser. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino fieles para preservación de la vida eterna. Amén. Maravilloso. Esto tiene, acuérdense que hemos dicho al principio que la carta tiene una estructura combinada como una homilía a veces, y en este caso estos puntos finales, después de la demostración teológica, el autor parece que deriva a una exhortación al pueblo y a un fortalecimiento, porque lo que tú alcanzas a notar de esto es que ya está próximo a destruirse el templo. El autor parece que es consciente que vienen los días difíciles, porque dice, no dejes de congregarte, sobre todo cuando aquel día se acerca. ¿Cuál día? Pudiéramos pensar que es el día del Señor, pero resulta que ahí en el contexto histórico pareciera que se estaba refiriendo a la destrucción de Jerusalén. Ya él veía los ejércitos, veía el movimiento, el agite. No dejes de congregarte. ¿Y por qué lo dice también? Porque iba a ser peligroso congregarse en esa época. ¿Ya? Iba a ser peligroso. Congregarse en ese momento pudiera resultar un poco contraproducente o imprudente, porque te podían ver como estos grupillos, ¿verdad?, guerrilleros que se están reuniendo en cuarteles para planear y tal, y podía ser mal visto por los romanos. Y él dice, y sin embargo no dejes de congregarte. No vayas y mantén firme la profesión. ¿Usted es siervo de tal Yeshua o Yehoshua? Sí, bueno, vamos a atravesarlo. ¿Cierto? Ya. Ni modo, ¿no? Bueno, sí, toca, ya me llegó la hora.
pero tienes que mantener. Lo que pasa es que en otra parte, allí en la carta a los hebreos dice que todavía nosotros no hemos padecido hasta la sangre. Claro. Estamos aquí blandengue de plastilina. ¿Me explico? Estamos de cartón. Y lloramos. Y cuando dice en el verso 10:37, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Claro, está en Mashiach, obviamente. Entonces podemos decir, no tardará, sino que ciertamente. No, sí, va a venir, fijo va a venir. O sea, por eso dice fiel es el que prometió. O sea, que no te va a hacer quedar mal ni tú vas a morir en vano. Se trata es de confianza, es decir, sentirse seguro. Y con base en la sensación de seguridad que Él te está ofreciendo, hombre, si ya vino y ha cumplido su palabra, que ha restaurado todas las cosas, que te está mostrando tanto, ¿tú crees que va a faltar al otro? No, no va a faltar. Ya pasó lo primero, va a faltar lo segundo y va a venir. ¿Ok? Bueno, entonces con esto llegamos al final del capítulo 10, maravilloso, ¿cierto? Hemos recorrido bastante escritura, muchos conceptos, y vamos a despedirnos entonces con la bendición que el Señor ordenó a los hijos de Israel. Shalom.